Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre lo que es la electrocoagulación. Nuestro grupo está conformado por Gerson Acevedo Clavijo, Roger Bertel Velilla, Kelly Tatiana Galeano y quien les habla, Leiner Osvaldo Prada. Bueno, una introducción a lo que es el tratamiento de las aguas residuales con la electrocoagulación. Se tiene registro de que en el año de 1889 se utilizó por primera vez la electricidad para tratar aguas residuales. Después, en el año de 1909, se patentó el proceso de electrocoagulación, pero lo que fue con aluminio y con hierro. Ya para el año de 1946, se aplicó a gran escala la electrocoagulación para el tratamiento de aguas potables. Posteriormente, aparecieron también lo que fue el tratamiento, pero para la recuperación de metales, el tratamiento de aguas, pero aguas de procedentes textiles, de industrias textiles, aguas de industrias como las curtiduras, que son los que trabajan con las pieles, también de las papeleras o tratamiento de aguas residuales con alto contenido de aceite o emulsión de agua. La electrocoagulación es un tratamiento que sirve para tratar aguas de varios tipos, no solamente aguas residuales industriales, sino también domésticas o también de otras industrias. Siguiente. Bueno, los procesos electroquímicos utilizan primordialmente la electricidad. Esta electricidad que utilizan los procesos electroquímicos es la que es destinada a la eliminación del contaminante presente en el agua, a través de unos procesos que ya veremos en la siguiente diapositiva. También, básicamente, el sistema electroquímico está formado por un ánodo, que es donde va a ocurrir la oxidación, y un cátodo, donde va a ocurrir una reducción, ¿sí? Y esto va a ser gracias a la ayuda de una fuente de corriente continua, que es la que es encargada de suministrar electricidad. También tenemos que la electrocoagulación es una técnica utilizada para el tratamiento de aguas residuales y también para aguas de lavado, e incluso la electrocoagulación tiene uso en el tratamiento médico para tratamiento de algunas enfermedades. Siguiente. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, en la parte de arriba tengo la fuente de corriente. Tengo un ánodo y tengo un cátodo. En el ánodo voy a tener una barra de aluminio y en el cátodo voy a tener una barra de hierro. El aluminio va a desprender iones Al3 y el cátodo va a desprender iones OH, que son iones hidróxidos. Estos iones se van a producir cuando la fuente de corriente suministra electricidad a estas barras. Y son estos iones que se producen tanto en la barra de aluminio como en la barra de hierro los que se van a encargar de hacer el proceso de coagulación. ¿Cómo? Estos iones van a desestabilizar las cargas de repulsión que tienen los coloides, que es lo que no los deja sedimentarse. Entonces, gracias a estos iones, los coloides ya no van a tener tanta carga de repulsión, se van a poder aglomerar y pues después se les puede aplicar un floculante para que sedimenten mejor. Bueno, uno de los parámetros claves a la hora de aplicar un proceso electrolítico, pues, son tener en cuenta el diseño del reactor, la naturaleza de los electrodos y la corriente de trabajo. Esos parámetros son muy importantes porque, pues, de esto es que va a depender nuestro tratamiento, ¿vale? Y en la imagen de la izquierda, de la derecha, podemos ver que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo va a haber lodos, ¿sí? Estos lodos se van a sedimentar en estas partes. Siguiente. Bueno, tenemos la electrocoagulación. A continuación tenemos los mecanismos. Estos mecanismos son unos procesos de electrocoagulación durante la electrólisis, que consiste en una serie de procesos físicos y químicos que permiten la remoción de los contaminantes. Y estos procesos se pueden describir de la siguiente manera. Primero, en los electrodos ocurren una serie de reacciones que proporcionan iones tanto positivos como negativos. El anodo proviene iones metálicos
A este electrodo se le conoce como electrodo de sacrificio, ya que la placa metálica que lo conforma se devuelve, mientras la placa que forma el cátodo pertenece sin devolverse. Segundo, los iones producidos cumplen la función de desestabilizar la carga que poseen las partículas. Cuando estas cargas se han neutralizado, los sistemas que mantienen las partículas en suspensión desaparecen, permitiendo la formación de agregados de los contaminantes e iniciando así el proceso de coagulación. Y por último, tenemos los iones que proveen los electrodos, desencadenan un proceso de eliminación de contaminantes que pueden dar por dos vías. La primera por reacciones químicas y precipitación, y la segunda procesos físicos de agregación de coloides, que dependiendo de su densidad pueden flotar o precipitar. En el resumen del proceso de electrocoagulación se dan las tres etapas, las cuales son la primera, que se forma el coagulante por oxidación electrolítica del metal anodado, como se puede ver en la primera imagen. La segunda se da por la desestabilidad de los contaminantes y emulsiones. Y el último se produce la formación de flóculos por agregación de contaminantes o absorción de estas en el coagulante. O sea, los flóculos se unen unos a otros y se hacen más grandes y se sedimentan. Por último, tenemos las reacciones que están involucradas en este proceso. Los materiales más comúnmente utilizados en los electrodos son hierro y aluminio. Por esta razón se tratan de manera especial las reacciones que se desarrollan manteniendo electrodos de estos dos metales en la celda. Principalmente se da la reacción de hierro férrico a hierro ferroso, y en el cátodo, en el cátodo ocurre la reacción de hidrógeno a hierro férrico. Bueno, factores que afectan la electrocoagulación. Son muchos los factores que intervienen en el proceso de electrocoagulación, y algunos de estos factores tienen mayor influencia sobre el proceso. Uno de estos factores es el pH. El pH influye sobre la eficiencia de la corriente en el proceso de solubilidad del metal para formar hidróxido. Se ha observado en diferentes investigaciones que el pH varía durante el proceso de electrocoagulación, y esta variación es dependiente del material de los electrodos y del pH inicial del agua. Se ha determinado en algunos casos que la mayor eficiencia en la remoción de un contaminante se da dentro de un rango específico de pH, e incluso este rango puede ser amplio. En términos generales, las mejores remociones se han obtenido para valores de pH cercanos a 7. Otro factor es la densidad de la corriente. Como las variables eléctricas en el proceso de electrocoagulación son los parámetros que más influyen en la remoción del contaminante del agua residual, están ligados a factores económicos y se debe prestar mayor atención a su estudio. La eficiencia en la remoción y el consumo de energía se incrementa con el aumento en la densidad de corriente, y el suministro de corriente al sistema de electrocoagulación determina la cantidad de iones de aluminio o de hierro liberados por los respectivos electrodos. La selección de la densidad de corriente podría realizarse teniendo en cuenta parámetros como el pH, la temperatura y parámetros de operación. Conductividad. Este factor indica un incremento eléctrico que genera a su vez densidad de corriente. Además, la adición de algunos electrolitos como el NaCl o el CaCl2 generan un aumento en la conductividad del agua residual y disminuyen los efectos de los iones como HCO3 y SO4. Pues la presencia de estos iones como carbonatos o sulfatos pueden conducir a la precipitación del calcio y el magnesio, produciendo una capa insoluble de
depositada sobre los electrodos que aumenta el potencial entre estos, decreciendo así la eficiencia de la corriente. Siguiente. Otro de los factores es la temperatura. Los efectos de la temperatura sobre la electrocoagulación no han sido muy investigados, pero se han encontrado que la eficiencia en la corriente se incrementa inicialmente hasta llegar a 60 grados centígrados, que es el punto donde se hace máxima para luego decrecer. Aspectos operacionales de la electrocoagulación. Las condiciones de operación de un sistema de electrocoagulación son altamente dependientes de las condiciones químicas, de pH, tamaño de las partículas y requiere aplicaciones de bajas de voltaje. Con amperaje variable de acuerdo a las características del agua, entre estas condiciones se tiene consumo de energía, que esta depende del tipo de agua a tratar y varía entre 0.1 a 1 kilowatt por hora sobre metro cúbico. El desgaste de electrodos. El desgaste del material está relacionado con el amperaje aplicado al sistema y el tiempo de residencia del agua residual en la celda de electrocoagulación. Se estima un mínimo de reemplazo de los electrodos de 1 a 2 veces por año. Otra de las condiciones es las condiciones de operación, que generalmente los sistemas de electrocoagulación funcionan en forma automática mediante controles electrónicos. Y otra condición son la producción de lodos, que la generación de lodo está relacionada directamente con el nivel de contaminación del agua residual, o sea que entre más contaminación haya, más lodo se va a generar. Siguiente. Como recomendación, tenemos que a pesar de ser un proceso aparentemente efectivo, se debe tener ciertas consideraciones al momento de aplicar esta técnica, ya que su eficiencia depende del tratamiento previo del agua a ser tratada, controlando su respectivo pH, temperatura, acidez, dureza, entre otros parámetros. Pasos previamente propuestos en los efectos que infieren en la electrocoagulación. Ventajas. Dentro de este proceso tenemos diferentes ventajas, las cuales son el costo de operación, son menores comparativamente con los procesos convencionales que usan polímero. Otra de las ventajas que requiere de equipo simple y de fácil operación. Elimina requerimientos de almacenamiento y uso de productos químicos. Genera lodos más compactos y en menor cantidad, lo que involucra menor problemática de disposición de estos lodos en el tratamiento final. Produce flóculos más grandes que aquellos formados en la coagulación química y contiene menos agua ligada. Tiene alta efectividad en la remoción de un amplio rango de contaminantes y por último purifica el agua y permite su reciclaje. Bueno, entre las desventajas de este proceso tenemos que es necesario reponer los electrodos de sacrificio. Los lodos contienen altas concentraciones de hierro y aluminio, dependiendo del material de electrodo de sacrificio utilizado. También puede ser tratamiento muy costoso en regiones en las cuales el costo de la energía eléctrica es bastante alto. Y el óxido formado en el ánodo puede, en muchos casos, formar una capa que impide el paso de la corriente eléctrica, disminuyendo de esta forma la eficiencia del proceso.
Bueno, por último tenemos las conclusiones. Como conclusión podemos tener que la electrocoagulación es un tratamiento avanzado que se puede usar como alternativa a los tratamientos que se le hacen a las aguas industriales provenientes de textileras, ¿sí? Es decir, si yo debo tratar un agua residual que proviene de una industria textil, el mejor tratamiento que yo le puedo aplicar es la electrocoagulación. ¿Por qué? Porque en tiempos cortos esto me permite eliminar los colorantes que traen estas aguas y también me permite reducir la demanda química de oxígeno. Otra conclusión que podemos tener es que eso es un proceso sumamente eficiente y fácil de aplicar para aguas residuales. Y la remoción de la turbidez puede ser hasta en un 98%. La del adécuo puede ser hasta en un 83% y el oxígeno disuelto puede ser hasta en un 79%. Es decir que esta técnica electrocoagulación como tratamiento avanzado del agua se puede decir que sí es un tratamiento avanzado. Me ayuda a remover muchos contaminantes y me ahorra muchos costos. Gracias.